¿Y dónde el lugar de mi reposo? Si realmente el cielo es mi trono y la tierra lo que es el estrado de mis pies, ¿ustedes creen que van a hacer algo en donde se va a limitar mi presencia? ¿Ustedes creen que yo necesito un lugar? Yo les está confrontando. Eso que ustedes ven tanta importancia, lo externo, el edificio, el templo, el lugar. Yo soy más grande que eso. ¿Creen ustedes que la esencia del asunto es el tamaño del templo? ¿Que lo principal es el lugar? Por eso les dice en el versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas. En otras palabras, yo no necesito nada de eso. Yo no necesito eso. Otros ponían énfasis en los sacrificios materiales. Bueno, yo traje tantas cabras, yo traje tantos palominos, y el énfasis estaba en lo que traían. Versículo 3 de Isaías 66. Dice, el que mata a un buey es como el que mata a un hombre, el que sacrifica un cordero como el que desnuca a un perro, el que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo, el que quema incienso como el que bendice a un ídolo. Como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones, yo también escogeré sus castigos y traeré sobre ellos lo que temen, porque llamé, mas nadie respondió. Hablé, mas no escucharon, sino que hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron aquello que no me complacía. ¿Qué está diciendo Dios? Ok, ustedes están trayendo los sacrificios, están trayendo los animales, pero a mis ojos ustedes están actuando como el asesino. A mis ojos ustedes están actuando como el que trae una ofrenda indigna, como el que desnuca a un perro. ¿Ustedes creen que lo importante es lo externo? Lo importante es el corazón. Lo importante es el corazón, les está diciendo el Señor. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que yo hablé y ustedes no escucharon. Por eso Él les dice que ¿a quién mirará a Él? Al que tiembla ante su palabra. Pero dice, yo le hablé a ustedes y ustedes no prestaron atención. Y yo les decía, y cada quien hacía lo que quería. Dice, por eso yo no me complacía en esos sacrificios. Entonces, para Dios traer un cordero sin el corazón apropiado es tan condenable como el que mata a alguien. En la opinión de Dios, Él ve lo que realmente importa, es el corazón regenerado, transformado, sensible, humilde. Un corazón blando ante la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, la esencia de la religión no está en lo externo, está en el corazón. Es un asunto de actitud. Lo importante es la actitud que tenemos hacia Dios, la actitud que nosotros tenemos hacia el pecado, la actitud que nosotros tenemos hacia la palabra de Dios. Eso es lo importante. Eso es lo que le está planteando aquí. ¿A qué le daremos importancia en el próximo año? ¿En qué nos concentraremos? Sencillamente si estamos haciendo los ejercicios religiosos, si estamos llevando a cabo los deberes externos que se esperan de un creyente, o porque estamos trabajando con nuestros corazones. ¿Cuál es tu meta y propósito en el próximo año? ¿Con qué tú vas a trabajar? ¿Meramente en hacer devocionales? ¿Meramente en tener tu familia reunida y orar y cantar con ellos, leer la palabra con ellos? ¿Venir a la iglesia? ¿Meramente eso? Muchos hay que hacen eso y ni siquiera son cristianos. Es un asunto del corazón. Una actitud apropiada ante Dios. Una actitud humilde ante Dios es lo primero que dice. A este miraré, a este miraré. Al que es pobre de espíritu, al que es humilde. Y esa palabra en nuestro texto habla de alguien que permanece en una baja condición. Lo contrario a envanecerse o creerse alguien. Alguien que tiene su alma afligida. Es lo contrario a esa algarabía y la abundancia en la que la gente quiere vivir. Una palabra que se describe a Moisés como un hombre manso. No era un hombre alborotador, no era un hombre que vivía exigiendo sus derechos, era un hombre manso. Es a quien Cristo identifica en las bienaventuranzas como alguien pobre de espíritu. Pobre de espíritu.
Lo contrario a la autosuficiencia espiritual o creerse que es autosuficiente en su alma es alguien que necesita de Dios. Nosotros podemos decir que una persona verdaderamente humilde, una persona pobre de espíritu, es alguien que vive de la caridad. Entonces, todos nosotros conocemos a gente que vive de la caridad, vive de lo que dan. Bueno, la forma en que Dios describe aquel en quien Él deposita sus ojos es aquel que en su alma entiende que Él tiene que vivir de la caridad de Dios, que Él no puede subsistir por sí mismo, que Él necesita que le sostengan, que Él necesita que le suplan. Es por eso que una de las marcas de la persona humilde es la oración. Es el lenguaje que naturalmente Él puede usar para comunicar con Dios esa necesidad tan imperiosa que Él tiene y que Él siente. Porque alguien puede tener la necesidad y ni siquiera sentirla. Pero el que es pobre en espíritu tiene una necesidad y la siente de corazón. Y Dios dice, a ese miraré. A ese miraré. Y yo pregunto, ¿cómo está tu cuenta bancaria espiritual? ¿Está bien llena? ¿O está vacía? Tan vacía que tú no sabes de qué tú te vas a alimentar mañana. Tú recibiste hoy gracia y por eso estás vivo. Estás vivo por la misericordia de Dios. Pero tú no sabes cómo mañana tú te la vas a hacer. Y seguirás clamando a Dios, el cual te seguirá dando de su gracia y de su misericordia para sostener. No, esa cuenta está vacía y necesitas seguir suplicando a Dios porque dependes de la caridad divina. Dependes de la caridad divina. O eres autosuficiente. Piensa que no necesitas tanto de Dios. Tu vida de oración es un reflejo de que tú te consideras. ¿Qué tanto tú acudes a la palabra de Dios para buscar alimento? Para ver esas migajas que caen de la mesa del cielo, para alimentar tu alma, porque si no, que sabes que perecerás. Aún niños, ¿por qué ustedes no están leyendo la palabra de Dios como debieran? Porque creen que no tienen necesidad de Dios. Niños, ustedes tienen que leer la palabra de Dios. El alma de ustedes, el alma valiosa de ustedes, ese ser interior, necesita alimentarse espiritualmente de la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre. Y tú no te dejas morir, tú comes, y cuando te da hambre pides alimento. Pues tu alma necesita alimento espiritual, necesitas leer la palabra de Dios. ¿Tienes tú un plan de lectura para el próximo año? ¿Planificas leer la palabra de Dios mejor que este año que acaba de pasar? Porque si tú no lo haces, estás reflejando orgullo espiritual. Orgullo espiritual. No es por casualidad que tengo conmigo en mi Biblia este material. Es el material que estamos viendo en nuestros devocionales familiares. Es un capítulo que alguien escribió en un libro sobre los esposos. Y yo lo estoy estudiando con toda la familia. Y en ese capítulo habla del orgullo. Y estamos estudiando una sección donde están las marcas del orgullo, las manifestaciones del orgullo. Y vamos punto por punto viendo cómo se manifiesta el orgullo. Hermanos, ese es uno de los temas más difíciles de estudiar, ¿verdad? Porque como que nos da por el pelado. Y para mí era interesante ver que la Biblia plantea ciertamente que una persona que tiene muchas capacidades puede tender al orgullo. Pensar, bueno, yo soy especial. Pero es interesante también que quien no tiene capacidades también puede caer en el orgullo porque no las tiene. Es como quiera. Nosotros tenemos que estudiar nuestro corazón y ver por las manifestaciones si nosotros verdaderamente somos humildes o no. ¿Somos pobres en espíritu o nos creemos ricos?
La forma en que vivimos, nuestra dependencia de Dios, nuestra vida de oración, nuestra forma en que leemos la palabra de